Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos al podcast más terrorífico y misterioso de toda la red. Entra conmigo a la cabaña oculta en lo profundo del bosque y acompáñame a escuchar los relatos, historias y casos más terroríficos que te dejarán frío. Colócate tus audífonos, apaga la luz y comencemos. Hola, ¿qué tal, hijos de la luna? Bienvenidos a este que es su podcast, El Grimorio de Riggs. En esta primera ocasión quiero hacer algo diferente, que ya les había platicado en los podcasts. Este podcast va a ser diferente, no vamos a revisar algún tema como normalmente hacemos. Quiero hacer esto con un pequeño experimento a ver qué tal reaccionan, si les gusta o no. Este podcast va a ser un audio relato, un audiolibro corto como los que subo normalmente a YouTube, pero en un formato mucho más extendido, mucho más largo. Este relato va a durar cerca de una hora, quizá un poquito más. Entonces espero que lo disfruten. Esto es un relato que me gustó mucho desarrollar. Está vagamente basado en unos posts que hice en Instagram a principios del año de 2020. Tuvo mucha aceptación por allá, pero pues Instagram no te deja escribir muchos caracteres. Entonces fueron varias partes que estaban muy pobremente desarrollados, pero interesante. Creo que les gustó, entonces ya escribí este relato. Y pues nada, sin más que decir, si me están escuchando en YouTube, pongan la pantalla boca abajo, pónganse sus audífonos y relájense. Si me están escuchando en Spotify, apaguen la luz, tráiganse una botanita, su bebida favorita, acuéstense, pónganse relajados porque les traigo una historia de vampiros y hombres lobo que es lo que más les gusta. Si me estás escuchando por primera vez en Spotify, por favor date una vuelta a YouTube, suscríbete, ve mis videos. Y si estás en YouTube aquí, pues te digo, solo voltea la pantalla para que la luz no te moleste y demás. De todos modos no va a haber imagen en pantalla más que la portada de la historia. Sin más que decir, les dejo con esta historia titulada Cuando la noche cae en Valaquia. Fue hace 4 años que esos demonios alados llegaron a mi querida Valaquia, a plena luz del día, caminando y sonriéndonos. Les tendimos la mano, pero ellos tomaron lo más preciado de una aldea pequeña y empobrecida por el invierno. Aún recuerdo el día que comenzó todo. El sol brillaba sobre Rumanía como todas las mañanas, opacado por una película borrosa de nubes grisáceas que volvían su brillo un abrazo distante y desinteresado, pero estaba bien. La mayoría de los que vivíamos aquí habíamos nacido en esta tierra y aquí nos enterrarían. Mi padre nació en Valaquia, aquí murió y lo enterramos en el cementerio cerca de la plaza, e igual ocurrió con mi abuelo y su padre, y así ocurriría conmigo. O eso espero al menos. Y al igual que mi padre antes de mí, yo soy un hombre lobo. Nuestra especie desciende de una antigua estirpe que se extendió por toda Europa después de que nuestro patriarca, el rey Licaón, fuera obligado a vagar en los bosques durante 7 años por los bosques de Grecia. Sin embargo, como Zeus había escupido en su cara y en la de cada uno de sus descendientes, como todo monarca orgulloso, Licaón escupió de vuelta en el rostro del dios. Zeus le dijo que, si quería volver a ser humano, debía pasar 7 años en forma de lobo junto con sus descendientes, sin probar la carne humana en los bosques, mandato que Licaón desobedeció. Así, el rey y sus hijos e hijas vagaron por los bosques de Europa durante décadas, devorando a los viajeros incautos que se cruzaban en su camino. Los pocos sobrevivientes narraban historias fantásticas de lobos del tamaño de caballos que podían pararse en 2 patas y andar como los hombres. Pero no fue solo su fama la que se esparció por toda Europa, sino que también los genes de Licaón se regaron por todo el territorio en siglos posteriores. Así, los primeros miembros de mi clan, los Nicoleta, se asentaron en Valaquia y henos aquí. La licantropía no distingue género, ni estrato social, ni siquiera la pureza del alma. Solo escoge a sus hijos e hijas al azar. En fin, me desvío un poco. Aquella mañana me encontraba alimentando a las ovejas, mientras mi hija Ileana recogía los huevos de las gallinas y mi hijo Costel ordeñaba a las vacas, cuando escuché una carroza y las pezuñas de un caballo marchar por el sendero empedrado que guiaba hacia nuestro hogar. Alcé la vista y detrás de la colina apareció una carreta negra muy elegante, tirada por un semental prieto muy imponente. El cochero usaba un alto sombrero que cubría todo su rostro. Solo podía ver su enorme nariz curveada y su poblado bigote.
Sonreí y caminé rumbo a la carroza, mientras ésta se iba deteniendo poco a poco. Saludé al cochero, Cosmin, y él solo hizo un gesto respetuoso con su sombrero. No hablaba rumano, así que yo jamás había escuchado la voz de ese hombre. La puerta de la carroza se abrió. Descendió mi amigo Ian, vestido, como siempre, con su fino traje caro. Ian era un magnate que vivía en la parte adinerada de Valaquia, pero recuerda que te dije que la licantropía no hacía distinciones con sus hijos. Aunque yo fuera un campesino humilde e Ian fuera el hombre más rico que yo hubiera conocido, ambos formábamos parte del legendario linaje de los Nicoleta, y por ende éramos hermanos. Ian se quitó su sombrero y el sol brilló sobre su pulcra melena rubia y me deslumbró por un instante. Me miró y ambos sonreímos. Después nos dimos un largo abrazo que terminó de calentar aquella mañana invernal de Valaquia. «Hace mucho que no venías a visitarnos, viejo amigo», le reproché en tono de broma. «Querido Velkan, desearía no tener una vida tan ajetreada. Si no estoy atendiendo los negocios por el día, estoy cuidando estas tierras de noche. Espero que Mijaela no esté preñada de nuevo», bromeó mi amigo. «Costel, es el tío Ian, ha venido a visitarnos», gritó alegre la pequeña Ileana, quien depositó en el suelo con cuidado la canasta de huevos que cargaba, la cual era más grande y pesada que ella. Costel asomó su cabeza por la puerta del granero y sonrió. Ella, de piel blanca como la nieve y cabello negro como la noche, igual que yo, y él, de cabello castaño y ojos verdes, como mi querida Mijaela. Los niños emprendieron la carrera hasta donde estábamos y se lanzaron contra Ian para abrazarlo. Él los abrazó de vuelta, como si fuera su familiar de sangre, con una enorme sonrisa en su rostro, sin importarle que ensuciaran sus finos ropajes, ni el aroma a animales de granja que despedían mis pequeños. Tras los típicos saludos, Ileana le preguntó a Ian si se quedaría a desayunar, y yo también le insistí en que aceptara la invitación. Entonces, la sonrisa en el rostro de mi amigo desapareció, y nos dijo a los tres: «Lo siento, mi visita en esta ocasión no es de placer. Su padre y yo tenemos asuntos que atender». Ian arqueó una ceja. «Del clan». «Ya quiero formar parte del clan», dijo Ileana, y Costel repitió lo mismo que su hermana. «Paciencia, jóvenes», replicó Ian. «Esto no es ningún juego, y ustedes ni siquiera han tenido su primera transformación. Ya llegará el momento». Mis hijos se despidieron de Ian, y él y yo abordamos su lujosa carroza, mientras Cosmin apresuraba al caballo para que nos llevara a la plaza del pueblo. Esa fue la última vez que mis hijos vieron a su tío Ian. Cuando llegamos, muchos de los Nicoleta ya estaban ahí reunidos. El resto de los pobladores de Valaquia estaban conglomerados como ratas asustadas, varios metros detrás de nosotros. Algunos tan solo observaban desde la ventana de sus negocios o de sus casas. La razón de nuestra reunión era fungir como comité de bienvenida para un grupo de viajeros errantes que habían sido avistados en el bosque un par de días atrás por 3 de nuestros observantes, y justo como Ian y Dracos, nuestro alcalde y también el más viejo de los Nicoleta, y por tanto nuestro líder, habían calculado, los forasteros entraron a Valaquia, apenas el sol había comenzado a ascender en el cielo. Nadie decía nada, solo mirábamos, expectantes, hacia la entrada de la aldea. Entonces, varios pasos sobre la hojarasca rompieron con la quietud de la mañana, y un hombre muy alto, casi tan alto como Ian y yo, pero mucho más delgado, emergió de la espesura del bosque. Su cabello grasiento y delgado, de color negro, caía sobre sus hombros huesudos, y su cabeza estaba cubierta del frío por una gruesa capucha de piel de oso. Su barba, ligeramente crecida, lo hacía lucir un poco más viejo de lo que debía ser en realidad, pues, aunque la barba era completamente blanca, casi no había arrugas en su delgado y alargado rostro. Sus ojos eran como un río congelado, quietos y de un azul espeluznante. No eran como los de Ian. Los ojos del forastero reflejaban una gelidez abrasadora. Detrás del hombre venía una caravana de 100 o 150 personas, todas de cabello negro, largo, vestidos con gruesas túnicas y pieles de animales. De lejos resultaba difícil diferenciar a los hombres de las mujeres. Todos tenían rasgos igual de finos y delicados. «Buen día», exclamó el forastero con un acento extraño. «Mi nombre es Raluca. Les estaré eternamente agradecido si nos brindaran un poco de su hospitalidad a mi gente y a mí durante un par de días, antes de que volvamos a emprender nuestro camino». «¿A qué se dedica usted y su gente? Lamento sonar hostil, Raluca.
pero entenderá que, tratándose de forasteros, la gente de Valaquia debemos tomar precauciones. Oh, querido amigo, no somos extranjeros, también somos romanos. Venimos de Transilvania. Mi gente y yo somos artistas callejeros, carpinteros, herreros, en fin. Trabajaremos a cambio de la comida, la bebida y las camas que puedan proporcionarnos. Lo que pedimos no es caridad, respondió Raluca con un tono tan cálido y amigable que contrastaba enormemente con sus helados ojos azules. Dracos nos miró a todos y por último posó su cansada mirada gris en Ian, su segundo al mando. Mi amigo se encogió de hombros y le preguntó al transilvano: ¿cuánto tiempo se quedarán? Solo un par de días, 3 como máximo, amable señor. Nos dirigimos a Hungría, pero se nos ha acabado ya la comida. Dracos volvió a mirar a Ian y este se encogió de hombros, tranquilo. Dracos le extendió su mano, gruesa, velluda y arrugada al forastero. Mi nombre es Dracos, alcalde de Valaquia. Bienvenido a nuestra tierra, Raluca. Raluca sonrió, mostrando una fila de dientes amarillentos, y estrechó la mano del anciano patriarca, para después abrazarlo efusivamente. Acto seguido, los miedosos habitantes de la aldea salieron de sus casas y negocios y comenzaron a negociar con los recién llegados, intercambiando todo tipo de mercancía por comida y bebida. Otros más de los transilvanos establecieron teatros de marionetas ambulantes o sacaron alguna pequeña lira y comenzaron a contar cuentos y cantar canciones para los niños de Valaquia, que se arremolinaban en torno a los artistas callejeros como abejas. Draco se quedó charlando un rato con Raluca. Bien, creo que es todo. ¿Te quedarás un rato a convivir?, me dijo Ian, sonriendo y metiendo sus manos en los bolsillos de su abrigo. No, debo ir con mi familia. El invierno se acerca. Vamos, hace meses que no nos vemos. Vamos por una cerveza, insistió él. Lo siento, Ian, no todos tenemos las ventanas de nuestros hogares intactas, le respondí sonriendo. Muy bien, yo buscaré a alguien que me quite este frío. Jamás creí que las transilvanas fueran tan hermosas, me dijo él, señalando a una bella muchachita de unos 16 años que estaba sola afuera de la carnicería. No tienes remedio, viejo amigo, le dije a Ian, y después de despedirnos y de que me negara a que Cosmin me llevara a casa, partí rumbo a la granja con mi esposa e hijos. Ya había caído la noche sobre Valaquia, y una luna menguante reinaba en el cielo sin estrellas. Costel me había ayudado a reparar la carreta, y Mijaela e Ileana habían preparado una cena deliciosa. Salimos un rato a observar el cielo, mientras yo encendía mi pipa y abrazaba a Mijaela, y los niños jugaban un poco. Entonces, ¿crees que Ian finalmente siente cabeza con alguna joven transilvana, el muy depravado?, me preguntó mi mujer, apoyando su cabeza contra mi pecho. No, le respondí, y ambos reímos, viendo a nuestros hijos correr en el campo. Para este momento te estarás preguntando, ¿cómo es que no nos dimos cuenta de las verdaderas intenciones que los forasteros tenían en nuestra tierra? Pues es que aquellos eran días en que los vampiros se creían extintos, desde hacía muchos años ya. Y además, a diferencia de lo que cuentan las leyendas, los licántropos en nuestra forma humana y durante el día no somos distintos de un hombre normal y no poseemos habilidades sobrenaturales durante el día. Pero cuando cae la noche, se disparan nuestros sentidos. En ese momento me di cuenta que la música, las fogatas y los cánticos alegres no se escuchaban desde la aldea, que no estaba tan lejos de nuestra casa. Muy extraño. Alejé un poco a Mijaela y muy atento busqué alguna señal de que el carnaval estuviera ocurriendo en la plaza todavía, pero nada, y no era tan tarde. Ni una lira, ni las risas de los niños. No se escuchaba nada. Justo en ese momento, como si hubieran respondido a mi llamado, esos malditos ángeles de la muerte alzaron vuelo, y los pude ver sobrevolando Valaquia, desde mi granja a las afueras de la aldea. Parecía una parvada de enormes cuervos deformes que chillaban y aleteaban hambrientos. Toma a los niños y métanse debajo del cobertizo, le susurré a Mijaela. Al no recibir respuesta de ella, volteé a mirarla. Estaba petrificada y confundida. ¿Qué son esas cosas en el cielo?, me preguntó. Vampiros. Los niños y ella apagaron todas las lámparas en la casa y se ocultaron. Yo salí corriendo al bosque, rumbo a la aldea. Mi ropa estalló a medida que mis músculos se iban agrandando. Mi cabello y mi barba comenzaron a crecer y el vello en todo mi cuerpo comenzó a engrosarse hasta convertirse en un grueso pelaje erizado de rabia. En cuestión de segundos, ya en mi forma de lobo,
Llegué a la plaza de la aldea y rompí en llanto, soltando sollozos lastimeros. Había cuerpos regados por toda la plaza. Hombres, mujeres y niños que conocía, fríos y pálidos sobre el suelo empedrado, con la mirada perdida en el cielo nocturno, completamente negro. No había ni una gota de sangre en el suelo de Valaquia. Lleno de odio, olfateé el aire, pues ya no había rastro de esas malditas sanguijuelas voladoras, ladronas de la vida. Y entonces, un enorme vampiro emergió de una cloaca, disparado como un proyectil contra mí, gritando como un gato. Me tomó por el cuello y me clavó sus enormes garras. Yo, furioso, le encajé las garras de mis dos manos en sus ojos y presioné con toda la fuerza que pude hasta deshacerle el cráneo como si fuera un melón. Caí al suelo con el cuerpo sin vida del asesino al lado, y antes de que pudiera verlo bien, otros dos vampiros se lanzaron contra mí, arañándome y mordisqueándome. Mi generación jamás había visto, mucho menos enfrentado a un vampiro. No sabía cómo quitármelos de encima. Entonces, un colosal cuerpo de color marrón derribó a uno de esos seres mientras le destrozaba las alas con sus garras. Yo me le arrojé al cuello al monstruo que trataba de morderme y le arranqué la garganta de un solo mordisco. Su sangre, espesa y morada, bañó mi pelaje. Sabía como a aceite. Entonces me di cuenta que mi salvador era Ian. ¡Alto! Una voz que sonaba como un cuervo graznando nos detuvo en ese momento. Ian y yo miramos hacia el cielo y nos paramos en dos patas, tratando de lucir más amenazantes. Reconocí de inmediato los ojos azules y gélidos del vampiro que nos estaba hablando. Era Raluca, y colgada de su cintura llevaba la cabeza cercenada de Dracos. Licántropos, como fueron benevolentes con mi pueblo, les daré una oportunidad. Váyanse y jamás regresen a Valaquia. Si lo hacen, dejaré que los aldeanos sobrevivientes sigan así, con vida. Su decisión. Si se niegan, de todos modos los mataremos, y después los mataremos a ellos. Ian y yo nos vimos y le gruñimos, pero con la cola entre las patas dimos media vuelta rumbo al bosque. Sin Dracos no sabíamos qué hacer. Debíamos reagruparnos. De pronto, más de los nuestros salieron de las sombras y se nos unieron en nuestra marcha de la vergüenza. Así, los orgullosos licántropos del clan de los Nicoleta eran expulsados de Valaquia por un vampiro de Transilvania que se regodeaba de su victoria. Hasta ese día éramos más de 200 hombres y mujeres lobo, pero tras el ataque sorpresa de esos cobardes no quedamos más de 50. En cuanto estuvimos lo suficientemente lejos de la aldea, corrí de vuelta a mi casa. Me llevaré a mi familia conmigo, al carajo con las reglas del clan. Después de todo, mis hijos eran parte de él. Pero otra maldita broma cruel del destino que me fue jugada aquella noche. Cuando llegué a la granja, seguido de Ian, la casa estaba hecha trizas. Parecía que un huracán le había pasado por encima. Mijaela, Costel e Ileana, igual que los vecinos de Valaquia, igual que Dracos, yacían sin vida en el suelo. Sentí en ese momento que algo se rompió dentro de mí. El monstruo que todos los licántropos llevamos dentro escapó esa noche y lo dejé escapar por un momento bajo la forma de un doloroso aullido que apuesto que se escuchó por toda Europa. Ian me sujetó entre sus patas y yo sollocé y gemí de ira, de pena y de dolor por varias horas, deseando estar muerto hasta que me quedé dormido. Parte 2. Cuando desperté ya era de día. Ian estaba ya en su forma humana, con la mirada desencajada. Ian era del tipo de hombre que solo puede sentir una emoción a la vez. No imaginaba por lo que estaba pasando. Esa mañana en Valaquia no había sol. Era fría, helada y un ejército de nubes negras cubrían toda Valaquia. Cuando abrí los ojos, miré las ruinas de lo que una vez había sido mi hogar, deseando que todo hubiera sido un sueño. Pero el ver aquella escena del crimen me recordó que todo era tan real como la plaga de vampiros que se habían apoderado del pueblo. Ian y yo tomamos un poco de ropa mía que estaba en la casa y nos la pusimos. Le dimos santa sepultura a mi familia y alcanzamos al resto del clan, que estaba oculta en las montañas del norte. Desde que desperté no dije ni una palabra. No sabía qué decir ni qué sentir al respecto de lo que acababa de ocurrir. Lo habíamos perdido todo.
y los aldeanos eran los rehenes de esos malditos monstruos. Creí que estaban extintos, dije, por fin, cuando nos reunimos con la manada en la cueva. Todos lo creímos, me respondió Anka, la joven hija de Dracos, quien sería nuestra nueva líder. Me contaron lo que había ocurrido la noche anterior durante el carnaval que los transilvanos habían llevado a Valaquia. En cuanto el sol se hubo ocultado, los vampiros se despojaron de sus mascaradas humanas, y en un suspiro, las risas y la música se callaron. Todo fue tan repentino que la gente de Valaquia no tuvo tiempo de gritar de terror. Por eso yo no escuché nada hasta la granja. En un segundo, las antorchas y las lámparas de gas se apagaron, y las alas de esos seres silbaron en el aire. Como pudieron, los aldeanos se ocultaron en sus casas. Mis hermanos y hermanas se transformaron e intentaron hacerles frente, pero eran demasiados. Dracos, siendo tan fuerte y sabio como era, le hizo frente de manera valerosa a Raluca, pero pereció cuando, entre 4 vampiros, lo tomaron cada uno de una extremidad y lo despedazaron. No sabíamos qué hacer. Lo difícil de ser un licántropo en tiempos de paz, como los que habíamos vivido nosotros, es que la paz solo es momentánea, y tarde o temprano, la guerra y la muerte tocan a nuestra puerta. Era la crisis más grande que teníamos en nuestras manos, y para guiarnos solo teníamos a una muchachita de 19 años, inexperta, como lo era Anka en ese momento. Según la tradición, ella debía asumir el liderazgo de los Nicoleta, pues era hija de Dracos. No podía ser Ian, y mucho menos yo, ni otro miembro del clan. Mientras Anka viviera, ella debía liderarnos. Tomó muchas malas decisiones, pero no la culpo. Era solo una niña entonces, una niña inexperta cuyo mundo había sido destruido en una sola noche a manos de los Strigoi, que habían llegado de Transilvania. Lo único que sabíamos con certeza era que nos superaban en número, y por mucho. No había manera de que pudiéramos ganar. Además, la gente indefensa de Valaquia, aquella que cuando se pone el sol sigue siendo humanos de carne y hueso, ellos eran las verdaderas víctimas. Si nos acercábamos, aunque fuera un poco, esos monstruos eran capaces de asesinar a todos en menos de una hora, y Valaquia se convertiría en un pueblo fantasma, habitado únicamente por vampiros, como Transilvania lo había sido un par de cientos de años antes. Decidimos ir a espiar, a la distancia, el terreno, ver cómo estaban nuestros compatriotas, o siquiera si seguían con vida. Decidimos que seríamos Anka y yo quienes iríamos a ver. Creo que los viejos querían que Anka muriera, para que Ian, el segundo al mando, asumiera el liderazgo, pero yo no dejaría que nada le pasara a esa niña, que bien podría ser mi hija. Avanzamos por el bosque con sumo cuidado, siempre vigilantes de que uno de esos seres no nos estuviera rondando. Cuando llegamos a la cadena de árboles que flanqueaba la aldea, ambos nos miramos aterrados. Una alta columna de humo negro se elevaba por encima de la muralla protectora. Los forasteros quemaban la iglesia, mientras reían a carcajadas y bailaban. En la entrada de la aldea, la cabeza del cardenal estaba clavada en una pica, y con su sangre habían escrito en el muro: Dios está muerto, no pasar, territorio Strigoi. Anka no pudo contenerse y estalló en lágrimas, tratando de sofocar el ruido con la palma de su mano, pero sus espasmos de tristeza y el ruido que emitía eran incontenibles. Lo único que hice fue abrazarla, mientras una lágrima rodaba por mi mejilla y se perdía entre mi enmarañada barba. Regresamos con el resto del clan y les dijimos lo que habíamos visto. Al parecer no había más civiles muertos que los de la noche anterior, pero cuando les contamos que nuestros aliados, los religiosos, habían sido destrozados, la ira se apoderó de todos ellos. Sin embargo, en ese momento, el líder que descansaba en el interior de Anka despertó, como si fuera un dragón que acababa de salir del huevo. En ese instante pude ver algo de su padre en ella y sentí algo muy parecido al orgullo. Orgullo que ya nunca más podría sentir por mis propios hijos. Anka dijo que había una manera de ganar fortaleza en nuestra forma nocturna y compensar la falta de habilidad y agresividad que años de solo enfrentar ladrones de camino y nigromantes menores que buscaban nuestra tierra toda nuestra vida había ocasionado. Sugirió que permaneciéramos en forma de lobo todo el tiempo, como había hecho Licaón y sus descendientes. Para ello debíamos estar ocultos del sol cuando éste saliera.
Si el sol salía por la mañana y ni uno de sus rayos había tocado nuestra piel, entonces permaneceríamos en nuestra forma de lobo hasta que aprendiéramos a regresar por voluntad propia a nuestra forma humana. Éramos muy pocos para hacerle frente a ese ejército de hematófagos. Teníamos dos opciones: reclutar miembros de otros clanes y licántropos solitarios, ermitaños y vagabundos errantes que normalmente uno encuentra en las montañas y en las zonas alejadas de las ciudades, o procrear entre nosotros para volver a incrementar nuestras filas, como había hecho Licaón y sus hijos. Esta segunda opción tomaría tiempo, años literalmente, y la primera no era mucho más sencilla. Los licántropos que eran ermitaños o vagabundos era porque sentían un odio y un resentimiento profundo hacia los clanes, o eran desequilibrados mentales. Había otra posibilidad, pero para los licántropos era humillante. Era meter la cola entre las patas y mostrar la barriga. Esa tercera opción era pedirles ayuda a otros clanes europeos de licántropos, pero era la opción más viable y que no tomaría tanto tiempo. Sea cual fuera nuestra decisión, debíamos irnos de Valaquia con el corazón destrozado, dejando atrás a nuestros compatriotas, a los que juramos proteger desde el momento en que nacimos con este don. No teníamos opción. Los Strigoi debían creer que ellos habían ganado, que nos habían desterrado, pero nuestros hermanos valacos también lo creerían. Nuestra lógica nos decía que los vampiros no matarían a todos los valacos, pues necesitaban alimento, pero debíamos darnos prisa para salvar a los más posibles, porque algo era seguro: cada noche morirían más inocentes a manos de esas bestias sedientas de sangre. La desventaja que teníamos frente a esos monstruos era que, aunque como nosotros, ellos no podían cambiar de forma durante el día, cuando estaban disfrazados de humanos, eran más fuertes que un humano normal, y nosotros no. No había opción. Créanme que las agotamos todas. Decidimos hacer lo que Anka sugería: deshacernos de nuestra parte humana y huir de Valaquia. Huir en busca de ayuda y de cualquier licántropo que estuviera dispuesto a ayudarnos. Así, cuando el sol comenzó a ponerse, nos convertimos en lobos y nos fuimos de Valaquia. No quisimos mirar atrás cuando escuchamos el batir de las alas de los Strigoi, volando sobre nuestra tierra, cuando rompieron puertas y ventanas y separaron familias enteras como habían hecho con la mía. De no haber sido porque mi corazón se volvió cenizas en el momento en el que descubrí a mi familia en las ruinas de nuestra granja, los gritos de terror de mis compatriotas me lo habrían destrozado aquella noche. Mientras salíamos de nuestro territorio, avergonzados por nuestra cobardía, empeñados en salvar un puñado de tierra a nuestro regreso, juré que, aunque fuera lo último que hiciera, mataría hasta el último vampiro que se había apoderado de mi ciudad. Tercera parte. 4 malditos años recorrimos los territorios de Serbia, Hungría, Eslovaquia y Polonia, buscando desesperadamente a cualquiera de nuestro tipo que se uniera a nuestra causa. Uno que otro ermitaño y errante accedieron a unirse a nuestra causa, pero la mayoría nos escupía y nos daba la espalda. Todos los clanes a los que acudimos se burlaron de nuestra desgracia y nos corrieron a patadas de sus territorios. Los licántropos siempre hemos sido conocidos por ser territoriales, y aunque entre miembros del clan nos tratemos como hermanos, a los de otros clanes los tratamos como basura. Es una eterna enemistad y rivalidad competitiva sin sentido, que fue implantada por viejos imbéciles hace años, y que, como sus descendientes, ya hemos olvidado el motivo de ser de este pleito, pero lo seguimos ejerciendo. En nuestra desesperación, comenzamos a tener hijos entre nosotros. Verdaderamente, éramos una manada de animales. Anka tuvo un hijo conmigo y otro con Ian, pero los periodos de gestación la volvían lenta y necesitábamos que ella, como nuestra líder, estuviera lista para la batalla en todo momento. Incluso cuando la gestación de una dama lobo dura 5 meses y no 9, nuestra lideresa no tenía ese tiempo. Sin embargo, las demás hembras de la manada sirvieron como nodrizas, y la verdad, ya ni sabíamos quién era hijo de quién. Solo veíamos un soldado más en nuestras filas con cada nacimiento. Apenas hace un par de meses llegamos a Alemania y por fin el clan de los Adler decidió unirse a nuestra causa. En todo ese tiempo jamás abandonamos nuestra forma animal. Ahora era nuestro verdadero rostro. Una representación física del torrente de emociones de venganza y rabia que ardían en nuestro interior. Habían pasado 4 años desde la invasión a Valaquia, pero para nosotros tan solo había sido ayer. La razón por la que los Alden decidieron unirse a nosotros fue porque en ese país nuestra especie ya no era respetada, sino temida y odiada.
Alemania estaba llena de licántropos errantes y ermitaños que habían perdido la cordura y habían asesinado a muchos niños y mujeres solo por diversión. Ahí no éramos protectores, sino monstruos despiadados. En esas tierras, los nuestros representaban lo que los Strigoi representaban para nuestra gente, heraldos de la muerte. Selig, el anciano líder, más viejo que Dracos cuando fue asesinado, quería limpiar el nombre no de los Alden, sino de todos los licántropos en su país. Tan solo en el siglo anterior, Alemania había llevado a cabo más de 900 juicios y condenas a licántropos por robo, asesinato y nexos con la magia negra. Selig dijo algo que me brindó algo de paz en el interior. Si no pudimos salvar a todos aquellos que mataron los errantes en Alemania, intentaremos salvar a los suyos en Valaquia. Y así emprendimos el regreso a mi querida Valaquia lo más pronto posible para acabar con esos monstruos demoníacos. Durante días y noches, sin descanso, corrimos libres por los campos a cuatro patas, atravesando fronteras geográficas. Muchas historias y leyendas se contarían en los países en los que se nos dio la espalda sobre cómo un ejército de lobos gigantes hacía temblar la tierra bajo su peso, con sus rostros contraídos de furia, y lo único que nos mantenía en pie era el deseo de justicia y de venganza. Íbamos a recuperar nuestro hogar. Interludio, diario de Oana, niña valaca de 11 años. Desde que tenía 7 años, la ciudad en la que vivo ha sido una prisión en la que nosotros somos los encerrados y nuestros custodios son unos monstruos alados que, por el día, patrullan las calles en busca de algo que esté mal puesto. Adoran la violencia y sienten un placer enorme al maltratarnos. Más de una vez han apaleado hasta la muerte a niños, mujeres y hombres por igual, en plena calle y a mitad del día. Para ellos no somos más que animales que disfrutan matar por diversión durante el día y nos convertimos en ganado por las noches, para que ellos puedan beber nuestra sangre. Desde que recuerdo, en cuanto el sol comienza a ponerse en el horizonte, nadie sale de casa, pues los Strigoi salen a cazar, e inicia nuestro confinamiento. Ponemos cruces en las entradas, rociamos las fachadas con agua bendita, y cada noche la pasamos en vela, orando. Pero no siempre los artilugios que representan a un dios olvidado funcionan, y los Strigoi terminan entrando a las casas y masacrando a mis vecinos y a mis amigos. Yo no creo en el dios de mi madre, ese que está en la cruz, porque nos abandonó aquí, con esas creaciones suyas que se alimentan de nuestra sangre y de nuestro sufrimiento. Pero esa noche quedará grabada en mi memoria para siempre, la noche en que los verdaderos dioses volvieron a casa. La algarabía habitual de cada noche comenzó como siempre, puntual a las 10. Esos chillidos de cerdo, esas risas y el batir de esas malditas alas resonaban como 1000 tormentas en el cielo invernal de Valaquia. Mi madre, mi hermana y yo estábamos ocultas en el armario, armadas solo con crucifijos inútiles y nuestra patética fe. La sinfonía nocturna, a cuyo ritmo Valaquia bailaba cada noche, era la misma. Gritos de terror, vidrios rompiéndose, disparos, golpes y plegarias que se perdían en el viento. Pero entonces un nuevo compás se añadió a la melodía, que la sacó de balance, y por primera vez en 4 años, esa sinfonía no tuvo sentido para nuestros conquistadores. Los Strigoi eran tan arrogantes que no ponían puestos de vigilancia en el perímetro de la aldea. Sabían que quien fuera tan tonto como para entrar se encontraría con la muerte. Además, durante años, la cabeza del cardenal y el letrero de territorio Strigoi había sido suficiente para que cualquier incauto diera media vuelta y huyera por el bosque antes de ser vistos por esas cosas que nos tenían prisioneros. Por eso, aquella noche bendita, cuando la tierra se sacudió bajo el peso de sus poderosas garras, nadie los vio venir, hasta que ya fue muy tarde. Los Strigoi se detuvieron en seco al escuchar esos pasos, y nosotros también lo hicimos. De repente, un relámpago destrozó la barrera de piedra en donde el letrero de territorio Strigoi ya se había borrado desde hacía mucho, pero el mensaje seguía ahí. Eran dioses y diosas, guerreros lobo que venían a salvarnos y a liberarnos. Por primera vez, desde que era una pequeña, vi algo en los ojos de los Strigoi que jamás había visto: miedo. Habrán sido unos 300 licántropos los que entraron por el frente de Valaquia, aullando y saltando sobre esos monstruos. Aquella noche siempre la recordaré como la noche en que los licántropos salvaron Valaquia y a nosotros, su gente.
Los viejos decían que nos habían abandonado, pero estaban de vuelta y eran más que nunca. En ellos yo sí creía. Solté el crucifijo que tenía en la mano y me asomé por la ventana para ver aquella escena imponente y épica, y después de un rato mi hermana y mi madre también lo hicieron. Los verdaderos dioses estaban afuera, librando la batalla definitiva contra el mal. Última parte. Peleamos toda la noche sin descanso. Había sido glorioso. Durante 4 años morimos de hambre. No dormimos, no bebimos, y en esa noche tuvimos por fin el festín más suculento que el cielo nos pudo haber otorgado, y algunos de mis hermanos y hermanas por fin pudieron descansar en paz. Con cada Strigoi que eliminaba, sentía que mi familia me sonreía desde el más allá y me guardaban un espacio junto a ellos. Ya pronto los vería. Los Alden eran poderosos. Su clan era conocido por ser enormes y corpulentos. Era como ver a un oso destazar a una liebre. Aquella noche, 4 años atrás, los Strigoi nos habían tomado por sorpresa y no quería pensar a cuántos valacos habían asesinado durante nuestra ausencia. Sin duda, Valaquia había cambiado. Lucía vieja, destrozada, triste, muerta. Por desgracia, también tuvimos bajas. Los pequeños fueron los primeros en caer a manos de los Strigoi. Mi hijo y el hijo de Ian eran fieros guerreros, a pesar de ser tan solo cachorros. Ni siquiera tenían nombre, pero ahora que podíamos volver a nuestra forma humana, podríamos ponerles nombre, y yo criaría a mi pequeño, como no pude terminar de educar a mi Costel ni a Ileana. Supe, en ese momento, impulsado por el deseo de un futuro mejor, que, si acababa con Raluca, los Strigoi se rendirían. Lo busqué y lo vislumbré a lo lejos, escondiéndose como el cobarde que era. Corrí en 2 patas hacia él, brincando de tejado en tejado, y me lancé contra él. Nos volvimos un torbellino de sangre, dentelladas y arañazos. No había técnica ni estrategia en mi pelea, solo pura y buena venganza. De repente, algo sujetó a Raluca por atrás y comenzó a asfixiarlo. Era mi hermano, Ian, que trataba de ahogar al vampiro con su musculoso brazo. Aproveché que Raluca trataba de quitarse de encima a mi amigo y comencé a abrirle el abdomen con mis garras. Su sangre espesa y fría me mojó el rostro y el ser chilló de miedo y de dolor. Raluca logró zafarse, me dio una patada que me llevó al suelo y a Ian lo tomó de una de las patas traseras y se elevó en el aire hasta que no pude verlos más. Los busqué desesperado hasta que un golpe estruendoso silenció todos los ruidos de la batalla. Algo había aterrizado en la plaza de la aldea. Corrí hacia allá, donde se veía una masa sin forma, bañada en sangre, contorsionada en una posición visiblemente dolorosa, solo para confirmar que era Ian. Con la caída se había roto el cuello. Ese maldito muerto viviente me había arrebatado todo lo que quería en este mundo, y ya era hora de que pagara. Con el campo de batalla entre ambos, Raluca y yo nos vimos fijamente. Este era el final. Él se lanzó contra mí en picada, y yo corrí en 2 patas. Varios vampiros se atravesaron en mi camino, pero los despedacé sin esfuerzo. Además, mis hermanos licántropos, Alden y Nicoleta, estaban ahí para protegerme. Cuando estaba tan cerca de Raluca que podía olerlo, los primeros rayos del sol se asomaron en el horizonte y el líder de los Strigoi anunció la retirada, pues, aunque fueran más fuertes que nosotros durante el día, no quería arriesgarse a perder a los pocos aliados que le quedaban a manos de los sobrevivientes de los nuestros, que éramos más, y del pueblo de Valaquia, que se alzarían seguramente en una revolución y lucharían a nuestro lado. Los cobardes asesinos se fueron volando, rumbo a las montañas, batiendo sus alas cada vez con menos fuerza, mientras los primeros rayos del sol se elevaban en el horizonte. Vimos cómo, uno por uno, caían al suelo, adquiriendo su mascarada humana, y corrían desesperados por el bosque, rumbo al monte. Todos los licántropos, Alden y Nicoleta, volvimos a nuestra forma humana. A mí casi me pareció imposible erguirme sobre 2 piernas. Parecía que ya lo había olvidado. Mi cabello me había crecido hasta media espalda y traía la barba hasta el pecho. Mis uñas eran largas como garras. Realmente parecía un hombre salvaje, una especie de bestia humanoide. Todos nos reagrupamos en la plaza para hacer un recuento de las víctimas. Además de Ian, Selig también había muerto. Anka seguía con vida, y sus 2 hijos también, el mío y el de Ian. Los 3 estaban bañados en sangre de Strigoi. Los habitantes de Valaquia salieron de sus casas, agradecidos con nosotros, y curaron nuestras heridas. Nos dieron de comer y enterramos a nuestros muertos. No teníamos mucho tiempo.
Todos coincidimos en que debíamos eliminar el mal de raíz y matar a todos los Strigoi antes de que se pusiera el sol. Tampoco podíamos permitir que escaparan. Y así, hombres y mujeres de Valaquia, y también los del clan Nicoleta y Alden, marchamos como seres humanos, armados con antorchas y picos a cazar a esos demonios. Descubrimos por un rastro de su asquerosa sangre morada que estaban ocultos en una cueva a los pies de la montaña que nos dividía de la aldea vecina. Rápidamente, los hombres más fuertes bloquearon la entrada con piedras y le prendimos fuego al lugar. Por unos segundos creímos que nos habíamos equivocado y no había nadie dentro de la cueva, pero súbitamente un coro de gritos, chillidos y súplicas de ayuda emergieron desde adentro mientras las flamas comenzaban a consumir el lugar. Decenas de golpes sonaban en las piedras con las que bloqueamos la entrada, y en ese momento me di cuenta que aquella era la misma cueva en la que mis hermanos y yo nos habíamos ocultado 4 años atrás, la noche en que fuimos desterrados de nuestro hogar. Pasaron horas para que los gritos cesaran, y ya casi había caído la noche cuando la última voz se cayó. Con mucho cuidado y listos para lo que fuera, retiramos las rocas y vimos a los Strigoi que habían sobrevivido a la batalla, incluyendo a Raluca, calcinados casi hasta los huesos. Todos estallamos en un grito de triunfo y yo me dejé caer de rodillas, llorando como un niño pequeño, debido a la felicidad enorme que inundó mi corazón y al ver a la amenaza reducida literalmente a cenizas. Por fin, después de 4 años, me pude quitar un enorme peso que no me dejaba respirar. Volvimos a la aldea con las buenas noticias y hubo un festejo que duró varios días. Bebimos, comimos y restauramos la aldea, todos juntos. Los Strigoi habían muerto. Aquí me encuentro ahora, con una misión conquistada, una promesa cumplida y un pueblo a salvo. Pero supe que yo no debía quedarme. Hay cosas en este mundo mucho peores que los saqueadores de caminos y los ladrones. En estos años aprendí que hay vampiros, ghouls, trolls, banshees y 1.000.000 de amenazas que no son de este mundo, pero que buscan apoderarse de él, esclavizando y aterrorizando a su gente. Debo agradecer a Raluca y a sus serpientes voladoras, porque me enseñaron que el propósito en mi vida es salvar a todos aquellos inocentes de esas cosas, así que debo emprender un camino solitario para eliminarlos a todos. Solo entonces podré descansar al lado de mi Mijaela, de Costel y de mi pequeña Ileana, y también con mi querido y viejo amigo Ian. Sé que todos ellos están viéndome desde arriba y me acompañarán en la empresa que ahora inicio, así como Selig, el viejo líder de los Alden, que sin conocernos dio su vida para liberar nuestra tierra y a nuestra gente, y por eso le estaré eternamente agradecido. Me acerqué a Anka y le conté sobre mis planes. Ella me miró con tristeza y me abrazó. Por fin, después de 4 años de volver a ver su rostro humano, pude ver a la hermosa mujer en la que se había convertido aquella niña. Besé sus labios y le dije algo que ella ya sabía. Sería una líder del clan, incluso mucho mejor que su padre. Miré por primera vez, y espero que no por última, el rostro de mi hijo. Se parecía mucho a Dracos. Era como ver una versión joven de su abuelo, pero con un toque de Costel sin duda. Se parecía mucho a su medio hermano, que jamás pudo transformarse. Mi hijo con Anka había nacido en su forma de lobo, por lo que era más poderoso que cualquiera de nosotros, incluso que su abuelo. Había grandeza en su futuro. Entonces supe qué nombres debían llevar él y su medio hermano, el hijo de Ian. Mi hijo se llamaría Dracos, como su abuelo, y al hijo de Ian lo nombramos Selig, en honor al líder caído de los Alden. Me despedí del que una vez fuera mi hogar, pues sabía que ahora estaba en buenas manos, en manos de una chica que la vida había obligado a convertirse en guerrera, a la fuerza, y de una nueva generación en cuyas venas corría la sangre de reyes. Valaquia estaría bien, porque ya no había murciélagos rondando los cielos, y cualquier otro ser de ultratumba que apareciera se las tendría que ver conmigo, con mis hijos y con Anka.